A lo largo de la historia, los humanos han tratado de entender y conectarse con lo divino. Una forma en que muchas culturas han tratado de describir y comprender la naturaleza de Dios es a través del uso de varios nombres y títulos. En este video, exploraremos algunos de los nombres de Dios que se han utilizado en diferentes religiones y sistemas de creencias. En las religiones abrahámicas del judaísmo, el cristianismo y el islam, a Dios se le refiere a menudo con diferentes nombres, cada uno de los cuales transmite un aspecto único de lo divino. En el judaísmo, el nombre más sagrado y comúnmente usado para Dios es Yahweh, a menudo pronunciado como Yahweh o Jehová. Este nombre es tan venerado que a menudo se sustituye con la palabra Adonai en la oración y las escrituras. En el cristianismo, a Dios a menudo se le conoce como Padre, enfatizando la relación íntima y amorosa entre Dios y la humanidad. Además, se cree que Jesucristo es la encarnación de Dios, y su título Hijo de Dios destaca su papel único en la salvación y la redención. En el Islam, Dios se conoce como Alá, una palabra derivada de la lengua árabe que se traduce como el Dios. Los musulmanes creen que Alá es el único Dios verdadero y que Mahoma es su último profeta. En la tradición islámica, Alá tiene 99 nombres o atributos, cada uno destacando un aspecto diferente de su naturaleza divina. Más allá de las religiones abrahámicas, diferentes culturas y civilizaciones también han atribuido nombres únicos a sus concepciones de lo divino. En el hinduismo, por ejemplo, hay muchos dioses y diosas, cada uno con sus propios nombres y características. El dios supremo en el hinduismo a menudo se conoce como Brahman, que representa la realidad última y la conciencia absoluta. En el budismo no se enfatiza la idea de un solo Dios todopoderoso. En cambio, la atención se centra en las enseñanzas de Siddhartha Gautama, conocido como el Buda. Sin embargo, dentro de las tradiciones budistas hay diferentes seres celestiales y bodhisattvas que son adorados y honrados. A estos seres a menudo se les dan nombres específicos basados en sus atributos y roles. Las culturas indígenas de todo el mundo también tienen sus propias creencias y prácticas espirituales, a menudo incorporando una variedad de deidades y espíritus. En las creencias de los nativos americanos, por ejemplo, diferentes tribus tienen sus propios nombres para el Gran Espíritu o Ser Supremo. Estos nombres reflejan los aspectos culturales y espirituales únicos de cada tribu. El uso de diferentes nombres para Dios permite que los individuos y las comunidades se conecten con lo divino de una manera personal y significativa. Cada nombre tiene su propio significado y puede invocar cualidades o aspectos específicos de Dios que resuenan con el adorador. Es importante reconocer que los nombres utilizados para describir a Dios son intentos humanos limitados para comprender lo infinito y trascendente. Ningún nombre o título puede encapsular completamente la magnitud y complejidad de lo divino. Por lo tanto, estos nombres deben ser vistos como herramientas para profundizar nuestra comprensión y reverencia, en lugar de como descripciones definitivas de la verdadera naturaleza de Dios, ya sea que nos referimos a Dios como Yahweh, Alá, Brahman o por cualquier otro nombre. Lo que realmente importa es el corazón detrás de nuestra adoración y la sinceridad de nuestra conexión espiritual. En última instancia, los nombres que usamos son un reflejo de nuestra relación personal con lo divino y nuestras tradiciones culturales y religiosas. A medida que exploramos la riqueza y diversidad de los nombres de Dios, recordemos que no son más que vislumbres del misterio ilimitado de lo divino. Que sigamos buscando sabiduría y comprensión, sabiendo que los nombres que usamos son meras señales en el viaje infinito del descubrimiento espiritual. En diferentes culturas y religiones, los nombres de Dios continúan inspirando asombro y reverencia entre los creyentes. En la fe Sikh, por ejemplo, el nombre principal de Dios es Waheguru, que puede traducirse como Señor Maravilloso. Los Sikhs creen en el concepto de Ikonkar, que significa un creador universal, y enfatizan la unidad de Dios. En la antigua religión egipcia, el nombre de Dios a menudo se escribía como Ra o Re, simbolizando al dios del sol y representando la luz y la creación. El panteón egipcio de dioses y diosas incluía muchos otros nombres y aspectos, cada uno asociado con dominios y poderes específicos. En la mitología nórdica de la antigua Escandinavia, el dios principal era Odín.
también conocido como Woden o Wotan. Odín estaba asociado con la sabiduría, la guerra y la magia. Otros dioses y diosas, como Thor y Freya, también desempeñaron papeles importantes en el panteón nórdico. Las religiones indígenas africanas también tienen un rico tapiz de nombres para lo divino. En la mitología yoruba, por ejemplo, la deidad suprema se conoce como Olodumare. Olodumare es visto como el creador y sustentador del universo y está asociado con conceptos como el destino y la justicia. Los diversos nombres y títulos dados a Dios reflejan el profundo anhelo espiritual de la humanidad de conectarse con lo divino y dar sentido al mundo que nos rodea. Estos nombres no solo expresan nuestras creencias, sino que también dan forma a nuestra comprensión de la moralidad, el propósito y nuestro lugar en el cosmos. Es importante acercarse a la multitud de nombres para Dios con respeto y una mente abierta. En lugar de crear divisiones y conflictos, la comprensión y apreciación de diferentes nombres puede fomentar la unidad, la compasión y el entendimiento mutuo entre personas de diversos orígenes. Las tradiciones religiosas y espirituales del mundo proporcionan un vasto panorama de nombres para lo divino, cada uno ofreciendo su propia perspectiva y visión únicas. Explorar estos diferentes nombres nos permite ampliar nuestra comprensión de la experiencia humana y nuestra relación con lo trascendente. El poder de un nombre radica no solo en su significado, sino también en las emociones y asociaciones que evoca. Así como el nombre de un amigo amado puede traer sentimientos de alegría y conexión, los nombres de Dios pueden inspirar asombro, reverencia y un profundo sentido de conexión espiritual. Las palabras que usamos para invocar y describir lo divino son enigmáticas y trascendentes, llevando dentro de ellas las esperanzas, temores y aspiraciones de la humanidad a lo largo de los siglos. Cada nombre sirve como una guía a lo largo del viaje espiritual humano, apuntándonos hacia la luz divina que reside dentro de cada uno de nosotros. A medida que navegamos por las complejidades de la vida, los nombres de Dios pueden servir como fuente de consuelo, guía e inspiración, ya sea que encontremos consuelo al recitar los nombres divinos, meditar en sus significados o simplemente contemplar los misterios del universo. El viaje de explorar los nombres de Dios es profundamente personal y transformador. Los nombres divinos no se limitan a las paredes de los espacios sagrados o las páginas de las escrituras antiguas. Tienen el poder de trascender el tiempo, la cultura y el lenguaje, resonando con los corazones y las almas de los creyentes de todo el mundo. A medida que continuamos explorando los nombres de Dios, reconozcamos la belleza y el significado de este tapiz sagrado tejido a lo largo de la historia humana. Los nombres que usamos para dirigirnos a lo divino son expresiones de nuestra fe, amor y devoción, y continúan dando forma a nuestra comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. En la inmensidad del universo, los nombres de Dios nos invitan a embarcarnos en un viaje de autodescubrimiento y crecimiento espiritual. A medida que profundizamos nuestra conexión con lo divino, recordemos que los nombres no son fines en sí mismos, sino señales que nos guían hacia una mayor comprensión de nuestro lugar en el cosmos. Y así, continuemos explorando, cuestionando y maravillándonos con los innumerables nombres por los cuales se conoce lo divino. Porque en esta exploración nos abrimos a la maravilla, la belleza y las infinitas posibilidades que se encuentran dentro del reino sagrado de los nombres de Dios.